Señores, ya van más de 2 meses de las elecciones en Venezuela y cada día hay más acepciones monstruosas descubiertas por parte del régimen autocrático de Maduro. Pero lo que se puede vislumbrar, ya que se acerca la toma de posesión para el 10 de enero, se acerca la cantidad de centros y organizaciones que se dedican y se especializan en observaciones de elecciones. Se especializan en elecciones principalmente. Se especializan en el escrutinio, se especializan en el reconteo, se especializan en vigilar que los órganos y las instituciones sean totalmente democráticas en un país, luego de que hay unas elecciones. Centros y organizaciones que han estado anteriormente en otras partes del mundo, pero especialmente fue la única organización que tuvo en Venezuela observando las elecciones del 28 de julio. Específicamente, como establecimos ayer, el Centro Carter. El Centro Carter fue el único observador que tuvo en Venezuela y certifica la victoria de la oposición y anula toda legitimidad del régimen chavista. Todo lo que haga Maduro de aquí en adelante es ilegítimo, siempre y cuando pase pues el 10 de enero, porque hasta ahora está en el tema de la transición o en el momento específico de la transición. Pero vamos a desmontar varios escenarios principales para poder entender qué es lo que establece el Centro Carter. Ahí hay una imagen del país donde establece que a Maduro se le agota el tiempo, si me la puede compartir en lo que voy hablando y luego la eliminas. Bueno, la crisis del gobierno de Nicolás Maduro se le agranda. Se le agranda de una manera con un punto muy grande en el escenario internacional. Y aquí tenemos varias cosas. El Centro Carter ha develado lo primero. Lo primero que el Centro Carter ha develado es que las actas recopiladas por la oposición están en el 83,5%. Y que con ese 83,5% se puede ver que el aspirante Edmundo González Urrutia, como el candidato presidencial de la oposición, sustituyendo a Corina Machado, pudo obtener el 67% de los votos a su favor. Eso es lo primero que el Centro Carter dice. Recopilamos el 83,5%. Y de ese 83,5%, Edmundo González tiene a su favor 67%. Luego de eso, se puede establecer que el Centro Carter utilizó una página totalmente gratuita a nivel digital para develar estas actas. Y ustedes dirán, pero cualquiera puede inventarse unas actas. El sistema venezolano de escrutinio, el sistema venezolano de conteo, es uno de los más sofisticados del mundo. Este sistema se acompaña de un código QR. Este código QR solamente basta con escanearlo y es lo que da la autenticidad y la seguridad de que el triunfo es de Edmundo González Urrutia. Segunda acepción. Lo primero es que tienen las actas. Lo primero es que tienen más del 80% de las actas. Dentro de eso, tiene el 67% a favor de Edmundo González Urrutia. Y lo segundo es que esas actas tienen una seguridad y autenticidad especial, porque es una de las más sofisticadas del mundo. Y por eso los observadores internacionales y por eso el único centro que pudo accesar, ya que había participado en las elecciones de Hugo Chávez a principios de los años 2000 y que fue uno de los que estableció las negociaciones, ya había estado en Venezuela, acompañándose de expresidentes, específicamente del expresidente Leonel Fernández, que fue presidente de la República Dominicana durante 3 periodos. Estuvo también junto al Centro Carter.
Y este centro está estableciendo que el ganador por excelencia por parte de las actas que tiene la Comisión Nacional Electoral, el ganador es Edmundo González Urrutia. Aquí sí podemos ver que hay un detalle exquisito por parte de este centro. Que no hay forma que este centro, Carter, esté manipulado por el imperio yanqui, por otras naciones. Está estableciendo y demostrando y develando las actas en la página web gratuita. Y ahí está la segunda acepción. Ahora bien, ¿qué establece Maduro? Que no va a enseñar ninguna actas. Ahora bien, ¿qué podemos establecer? Que es el tercer aspecto que habla el Centro Carter. Maduro tiene a su beneplácito el panorama mundial. Entonces tiene el tiempo en su contra, pero el panorama mundial a su favor. Y se lo explicamos. Lo primero es que el conflicto de Oriente Próximo es un espectáculo criminal que mantiene la atención del Consejo de Seguridad de la Unión de la ONU, que mantiene a los Estados Unidos, que mantiene al mundo viendo misiles que acaban con pueblos en el conflicto en Israel, que ahora se suma Irán. Hay un conflicto en la Franja de Gaza que tiene al mundo paralizado, porque ahí no es un gobierno que reprime y que apresa. Aquí es un problema que ya en una base rusa han enviado misiles, donde el presidente Putin pide a los 1.5 millones de rusos que se encuentran en ese país que se vayan. Y así está el panorama mundial que le favorece a Maduro. ¿Cuál es el segundo aspecto que le favorece a Maduro? Las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Ambientes caldeados, ambientes sobre quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué le hace esto a Nicolás Maduro? Que pone los ojos del mundo en la presidencia de los Estados Unidos y paraliza lo que está haciendo Maduro en territorio venezolano. Ahora bien, ¿qué ha hecho Maduro para también beneficiarse de todas estas cosas que establece el Centro Carter, de todas estas cosas que están pasando en Oriente y de todas estas cosas que están pasando en los Estados Unidos? Maduro, que en el año 2019, en el 2020 y en el 2022 adelanta la Navidad. Un ridículo. Un total ridículo. Adelantando la Navidad, tiene a la gente dándole funditas, tiene a la gente embullada para seguir haciendo lo que vamos a establecer ahora. Maduro es, y la gente de Maduro son unos absurdos. Dice la presidenta del Parlamento español que es Madurolandia, que es una persona que lo único que hace es lo siguiente. Antes de entrar en establecer lo que hace Maduro, tiene, aparte de eso, que le favorece por el asunto de Oriente, por el asunto de los Estados Unidos, se ha escudado en su campaña de adelantar la Navidad y sobre todo se aferra a la resolución dada por el Tribunal Supremo de Justicia, que no es más que un brazo ejecutor en el aparato judicial del gobierno, para decir: yo llevé las actas por parte de la Comisión Nacional Electoral y las llevé al Tribunal Supremo, quien es que me ha dicho a mí que yo soy el presidente electo.
y no se ha develado una sola acta, ni se han cuestionado las actas que están en la página web, que están escudadas por un código QR que le da la autenticidad y la seguridad, y no dicen nada. Adelanto la Navidad. Es un asunto absurdo. Pero bueno, la otra parte de esta película y de esta serie de Netflix es que logró asilar, porque no fue que Edmundo González Urrutia pidió asilarse, es que puso todas las condiciones para que González Urrutia se llenara de miedo, porque eso fue lo que pasó, por su vida. Algo natural. No le podemos pedir a una gente que se suicide. Logró asilar, negociándolo con España, a Edmundo González Urrutia, el presidente electo, por parte del 67% del 83,5% de los votantes en Venezuela. Óigalo bien. Cuando hay una tendencia de un 83,5% y tú tienes el 67%, es imposible, de una imposibilidad absoluta, que tú pierdas las elecciones. Y logró asilarlo en España. Ese hombre se encuentra fuera del territorio venezolano. ¿Provocado por quién? Por Maduro. ¿Y qué dice Maduro? No, él se fue. Él se fue voluntariamente. Pero no solamente eso. La líder del partido 20 Venezuela, quien hubiera sacado en el 83,5% de los votos completos, se encuentra en un resguardo y en un lugar secreto y viviendo en condiciones de semiclandestinidad, porque ha habido una persecución por parte de Maduro, por parte de sus sistemas de inteligencia, de sus equipos, su aparato de inteligencia militar, en contra de todos los opositores. ¿Y usted quiere que le digan algo? Hace unos días, el alcalde de la segunda ciudad más importante del país, que lo es Maracaibo, que se ha convertido en una ciudad fantasma, según BBC, según CNN y según lo que establecen las cadenas de comunicación más importantes del globo terráqueo. Ese alcalde fue, sin orden judicial, fue apresado por parte del equipo de seguridad de Maduro. El alcalde de Maracaibo lo apresaron. Y junto al alcalde de Maracaibo podemos establecer, y aquí es el dato histórico, criminal, en pleno siglo XXI, más personas que Latinoamérica completo, incluyendo Cuba y Nicaragua, son apresadas por ser opositores del régimen, estableciendo que son 1.905 personas. Por razones políticas. Más que el resto de Latinoamérica, Cuba y Nicaragua. Eso lleva el régimen en las cárceles de Venezuela. En pleno siglo XXI. Y el mundo ahora mismo convulso. Y Maduro con el reloj en su contra. El reloj en su contra por la cantidad de personas que ha apresado. El reloj en su contra por robarse las elecciones. El reloj en su contra por ser uno de los cabecillas más importantes del cartel de los soles y del crimen organizado en el narcotráfico. El reloj en su contra por la cantidad de personas que están fuera de Venezuela, que están en contra del régimen, que son venezolanos. El reloj en su contra porque habrá un presidente americano próximamente. El reloj en su contra porque ni Petro ni Lula, aunque son revolucionarios y han sido flacos, no reconocen la victoria de Maduro porque no ha develado las actas. El reloj en su contra porque tiene al Consejo de Seguridad de la ONU prácticamente completo en su contra. El reloj en su contra
porque el pueblo no aguanta más. El reloj en su contra porque se viene un desangre de Venezuela. Un desangre de Venezuela por la cantidad de miles de personas que migran a pie por las fronteras de Venezuela, específicamente Brasil y Colombia, que llegan a Panamá, que llegan a México, Estados Unidos, a República Dominicana y hacia las islas del Caribe. Gente que no tiene cómo vivir. Gente que sale de Venezuela para ver cómo le va a dar un aliento a sus viejitos o a sus hijos que no puede sacar de ese país. El reloj está en contra de los chavistas. No hay otra decisión que no ser haciendo que Venezuela no pueda tener ni un comercio informal, porque no hay cómo cambiar los dólares y no hay cómo recibir bolívares. A Maduro se le acaba el tiempo y todo se le acaba el tiempo porque tienen el reloj en su contra, porque el 10 de enero comienza el mandato presidencial. Las principales instancias internacionales de Estados Unidos, de la Unión Europea, no reconocen su victoria. Esto es un aliento que tiene Maduro a través de quién? De Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, que ha establecido esta semana un llamamiento al diálogo de las fuerzas antichavistas y a todos los sectores de la sociedad para abordar la anunciada reforma electoral. Para muchos opositores, un favor o el enésimo intento para hacer luz de gas. Maduro solo tiene una opción ante su falta de credibilidad: develar las actas. A Maduro se le acaba el tiempo. El reloj está totalmente en su contra. Señores, pasando a otra noticia, vamos a estar estableciendo, pero antes de pasar a nuestra segunda noticia sobre el Ministerio Público, quiero hacer un llamado a no solamente a la República Dominicana, sino al mundo, de que tienen que seguir con una campaña en contra del dictador Nicolás Maduro y los chavistas. De que todos los días los comunicadores tomen 5 o 10 minutos para abordar el tema principal. Por ejemplo, el tema del Centro Carter. Yo no lo he escuchado prácticamente en ningún lado en este país. Tienen ustedes, venezolanos, que están en cualquier parte del mundo, comenzar a tuitear, comenzar a hacer TikTok, comenzar a hacer Instagram, comenzar a hacer lives, úntense en su familia, hagan una comunicación, envíenla por todos los lados, hablen sobre lo que está sufriendo sus hermanos venezolanos en Venezuela. Lo que podemos recoger de esta noticia es que no solamente a Maduro se le acaba el tiempo, es que la gente se está muriendo. No tienen con qué comer. Señores, las medicinas no llegan. Las sanciones que se imponen afectan a las personas que están en Venezuela. Pero es la única manera de poderle hacer frente a un régimen que no solamente tiene una dictadura, sino que tiene el control del crimen organizado a través de del tráfico y la distribución de drogas que van hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Y aquí hay gente que se atreve a comentar en este canal unos absurdos, unos idiotas, que en Venezuela no hay crimen, que en Venezuela hay democracia. ¿Pero dónde está? Si usted sale a las calles en Venezuela, la gente no tiene ni con qué cambiar dólares o cambiar bolívares. Y que la moneda ahora mismo es la dolarizada. Que hay que negociar a ver cómo es que alguien le va a vender algo a alguien. Y así está Venezuela. Y hay unos turpenes y unos idiotas, vuelvo y digo, que se atreven a defender al gobierno de ese corrupto criminal, de esos monstruos chavistas, con una excusa barata, donde el pueblo es el que ha sido afectado. Se está yendo. Maracaibo es un pueblo fantasma.
Y vuelvo y retrotraigo a este tema. Y no quise pasar a otro tema sin establecer y decirle a los venezolanos y al mundo que tienen que hacer una campaña diaria. Esto es en pleno siglo XXI que se reprime la comunicación, que se apresan opositores, que ahora adelanta Navidad para traer un tema del divorcio de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y nadie dice nada. Hay que seguir con una batería de comunicación en contra de este monstruo. Es que los organismos, las instituciones de los estados, los poderes de los estados, salgan con comunicados diarios. Diarios. En las instituciones hay miles y decenas de personas que pueden hacer un ensayo diario sobre lo que está pasando. Y solamente basta con utilizar el Google para buscar los periódicos principales de reporteros que arriesgan sus vidas y llevan las noticias porque están dentro de Venezuela. Porque están en Colombia, donde se encuentran más de 3 millones de venezolanos. Y el 30% de esos venezolanos son niños que tuvieron que emigrar de su país porque hay una dictadura. Y así hoy por hoy se encuentra Venezuela. Vuelvo y felicito y exhorto a la líder del 20 Venezuela, Corina Machado, que siga con su lucha. A esos héroes que se encuentran atrincherados prácticamente, que se encuentran asilados diplomáticamente en la embajada de Argentina en Caracas, custodiada por la representación de Brasil. Así está Venezuela.